La información que surgió la semana pasada respecto de un nuevo sistema de entrecruzamiento de datos para el conteo de víctimas fatales por el COVID-19 en la provincia de Buenos Aires, que sumó más de 3.500 víctimas a las que ya se tenían determinadas, por supuesto que generó mucha angustia e incertidumbre. ¿Por qué ahora aparecen más de 3.500 víctimas? ¿Por qué no hicieron desde un principio este sistema? Y, en definitiva, ¿cómo funciona el sistema? ¿Sigue siendo el SISA, el sistema centralizado, el principal? ¿Es un nuevo modelo el que trata de imponer la provincia de Buenos Aires para que lo copien el resto de las jurisdicciones? Y en todo caso, ¿cuántas víctimas fatales entonces por el COVID-19 tenemos en la Argentina? Más allá de las dudas, de las polémicas en el territorio político, vamos a tratar de informarnos. Vamos a las fuentes para ver en principio cómo funciona este nuevo sistema, si es tal, si es justamente un nuevo sistema. Ya estamos en contacto con Leticia Seriani, es subsecretaria de Gestión de la Información en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo te va? Gabriel Prosperi te saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? Bueno, ya la consulta está hecha. ¿De qué se trata este nuevo, entre comillas, si se puede decir así, sistema de entrecruzamiento de datos, Leticia? Sí, en realidad más que un sistema es una herramienta de gestión, una herramienta que nos permite, como vos bien decías, cruzar 3 fuentes distintas o 3 bases de información y que eso entonces nos permite tener con mucha mayor transparencia el dato real de las personas que han fallecido por COVID en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Estas 3 fuentes son 3 fuentes, una por un lado, una fuente que es nacional y que es el SISA, que es el sistema que usan todas las jurisdicciones en el país para cargar todo lo vinculado a la pandemia, no solo los fallecimientos, sino que en el SISA se carga un caso sospechoso, la confirmación de ese caso o el descarte de ese caso, la internación, el alta y el fallecimiento, digamos, todo el proceso de la enfermedad se carga en el SISA. El COVID es una enfermedad de notificación obligatoria, eso quiere decir que los efectores, todos los efectores del país están obligados a cargar cada una de estas instancias que yo mencionaba en ese sistema nacional. Esa es la fuente con la que contamos, que es un sistema muy bueno y muy robusto para lo que tiene que ver con el registro de los casos confirmados y casos sospechosos, pero que en términos de los fallecidos tiene algunas dificultades. Esto es lo que nosotros empezamos a observar, sobre todo algo que empieza a suceder hacia agosto, que es cuando el número de casos aumenta significativamente, y que se genera en paralelo una saturación o una exigencia muy grande sobre el sistema de salud, y que esa exigencia también incluye a aquellas personas que tienen a su cargo la tarea de carga de información. Digamos, cuando uno habla de la saturación del sistema de salud, no solamente tiene que ver con camas que están ocupadas o con una ocupación alta de esas camas, sino también con la sobreexigencia laboral para todo el equipo de salud, incluido aquellas personas que tienen que registrar esa información en el SISA. Entonces, hay información que empieza a acumularse, que no se puede cargar al día, porque no se llega simplemente a cargar al día, y eso es lo que empieza a generar un subregistro, digamos, en el caso de los fallecimientos, por las dificultades o lo engorroso de la tarea de cargar ese fallecimiento. Esto es una situación que nosotros empezamos a detectar en agosto y que rápidamente empezamos a trabajar para ver cómo corregirla y para que eso no nos distorsione el dato real de cantidad de fallecidos en la provincia, y gracias a otros 2 sistemas de información que en ese caso sí son exclusivos de la provincia. Somos la única provincia que tiene un sistema de gestión de camas en tiempo real que nos permite saber cada cama que se ocupa y cada cama que se desocupa y el motivo por el cual una cama se desocupa. Entre ellos puede ser el fallecimiento de una persona. Entonces, cruzando la información del SISA con la información del sistema de gestión de camas y a partir de otra iniciativa de la provincia de digitalizar los certificados de defunción y cruzando también con esa información, es que nosotros encontramos estos 3.523 fallecidos que no estaban registrados en el SISA.
simplemente lo que se hizo fue cruzar estas tres fuentes de información para tener el dato real y la magnitud real de los fallecidos en la provincia. Y es a partir de allí que obviamente se verificaron cada uno de esos 3.523 fallecimientos, se corroboraron que efectivamente fueron fallecimientos por COVID. ¿Cómo se hizo esa verificación? Es una verificación que requirió el trabajo de muchísimos trabajadores, de revisar caso por caso, sobre todo porque hay que tener en cuenta la fecha de inicio de síntomas, la fecha de fallecimiento, la jurisdicción. Por ejemplo, consultaron a las familias, porque imagino que a esas familias que tuvieron la pérdida de un ser querido le habrán informado, bueno, su marido, su mamá, su papá fallecieron víctimas del COVID-19, aunque ese caso no fue registrado en definitiva como COVID-19, ¿no? En general, cuando una persona fallece por alguna enfermedad de notificación obligatoria, la familia no suele saber, digamos, la gente no conoce que ese caso se fallece, digamos, no sabe lo que sucede en términos de registro de la información. No había nadie que es decir, puede ser que tenga una enfermedad de base, que el médico le diga, no, falleció porque su sistema coronario no anduvo más, y después se hace el testeo post-mortem. No, lo que digo, eso existe, pero no estoy hablando de ese caso, lo que digo es una persona que fallece por COVID, cuya familia sabe que fallece por COVID, sí. Generalmente no sabe lo que implica el registro de ese caso, no sabe. Lamentablemente, me parece que también es una oportunidad para dar a conocer todo el sistema de información que existe a partir de una enfermedad de notificación obligatoria y más en el contexto de una pandemia, pero la verdad es que yo estoy casi segura que la mayoría de la gente hasta el viernes no sabía que existía un sistema nacional de información en donde se registraban los casos, no sabía que un caso que es obligatoria la notificación de los casos y de los fallecimientos, no se conoce demasiado sobre el sistema de información, entonces, pero sí obviamente se sabía que una estaba persona centralizado. A través de los comunicadores como nosotros, sí se sabía que estaba centralizado y nosotros también como comunicadores confiábamos en que ese sistema centralizado estaba funcionando. Por eso la incertidumbre cuando aparece esta información nueva. No, el sistema centralizado funciona y de hecho es el que nos provee la información con la que se vienen tomando las decisiones sanitarias y que nos permite conocer cuál es la realidad de la pandemia. Tiene una dificultad particular solo en el caso de los fallecimientos, no así en los casos confirmados. Y eso fue lo que se subsanó, al menos en la provincia de Buenos Aires, mediante esta herramienta y este cruce de información con estos otros dos sistemas que tenemos. Pero el sistema de información centralizado efectivamente existe, es bueno y de hecho eso está reconocido por organismos internacionales. Nuestro sistema de información sanitaria es un sistema de información que es bueno, que nos permite conocer la realidad. Pero para la provincia no es suficiente. Para la provincia de Buenos Aires no es suficiente. Lo que sucede es que es muy difícil medir un sistema de información que se usa, por ejemplo, en ese mismo sistema uno carga los casos de tuberculosis, que por supuesto no tienen la magnitud de lo que implica una pandemia. Entonces, un sistema de información que funciona de una manera muy buena, obviamente en el contexto de una pandemia donde los casos se multiplican por miles y del mismo modo los fallecimientos, también es un sistema que se ve sobreexigido. Eso es lo que sucede, es lo que sucede en todo el mundo, cuando basta mirar en las noticias, googlear qué ha pasado en otros lugares del mundo y uno ve noticias de Europa, de otros países de América, donde ha ocurrido exactamente lo mismo con los fallecidos. Lo que sucede generalmente es que esta información, de cuáles fueron realmente el número de fallecidos, se conoce con bastante demora. En este caso, por suerte, en un mes pudimos resolver esta situación y logramos contar hoy en la provincia de Buenos Aires con el dato real de los fallecimientos. Hoy tenemos 12.805 fallecidos. ¿Están todos en el conteo con este nuevo sistema? Es decir, ya están incluidos allí los 3.523 que no se habían contado en su momento cuando se informó del nuevo sistema. Están incluidos en esos 12.800, todavía no están cargados en el CISA. Esa tarea es una tarea que está desarrollando el Ministerio de Salud de la Nación y que también requiere distintos pasos de revisión de la base de datos y de carga y que se va a estar resolviendo, supongo que en el transcurso del día de hoy, pero sí en esos 12.805 que vos mencionabas están incluidos, por supuesto, estos 3.523 que se anunciaron el viernes. Esto elevó el nivel de letalidad, obviamente. ¿Estamos dentro de los parámetros aceptables?
Sí, estamos, por supuesto que aumentó la letalidad para la provincia de Buenos Aires, estamos en una letalidad que va entre 3.15, 3.20, pero sigue estando dentro de lo habitual, digamos, o de lo que se ha visto y lo que ha sucedido en otros países, sí. Por último, Leticia, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo considerás la actitud de la oposición de llamar a interpelar al ministro de Salud? A mí me parece que da cuenta por un lado, de un aprovechamiento político de una situación que es sumamente, que en definitiva es una situación triste, porque estamos hablando de personas que fallecieron en el contexto de una pandemia, y me parece que el aprovechamiento de esa situación con fines políticos habla más bien de dónde están ubicados estos legisladores de la oposición. Pero por otro lado, yo les preguntaría qué hubieran hecho ellos, digamos, si hubieran tomado conocimiento de que existe un subregistro, qué hubieran hecho, digamos. La verdad es que nosotros encontramos un subregistro y lo que hicimos es trabajar para transparentar esa situación, la pusimos sobre la mesa, la explicamos y cargamos los fallecidos en el CISA. Digo, la verdad es que si la voluntad popular los hubiera elegido para estar en la gestión, no sé qué otra cosa habrían hecho. Creo que también tiene que ver con cierta forma, tal vez. Digo, me parece que si se trata de ocultar, ellos están suponiendo en el ministro, en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, algo que más que ver con este ministro y con este gobernador, tiene que ver con un modo de gestión que ha imperado en los últimos 4 años en la Argentina, y creo que están suponiendo sobre nuestra gestión algo que es más propio de otras esferas de la política o de otros sectores. Me parece que más de lo que se ha hecho para que la situación sea transparente, digo, la verdad es que si hubiéramos querido ocultar la información, no hubiéramos hecho una conferencia de prensa, no hubiéramos cruzado las fuentes de información y hubiéramos seguido tomando el CISA como única herramienta válida. Al contrario de eso, estuvimos trabajando 24 horas por día durante un mes para poder contar con esa información real y ponerla a disposición de la ciudadanía, que fue lo que hicimos. Así que me parece que tiene que ver solamente con un aprovechamiento político de una pandemia y de muchísimas familias que están penando porque han perdido a sus seres queridos. Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia. Muchas gracias por estos minutos en Próspera Mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.